Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911 en los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, para mí es un orgullo extraordinario poder compartir con ustedes esta velada, domingo 7 de la noche, donde es un privilegio, verdaderamente un privilegio poder contar con ustedes, porque nosotros juntos formamos una comunidad que busca la verdad, que defiende la libertad y que sobre todo tratamos de promover la unidad entre nosotros en este momento donde hay tantas cosas peligrosas, tantas cosas desafiantes, tantas cosas que están sucediendo y que realmente desestabilizan, para no utilizar otra palabra, la mejor conciencia de cualquier persona. Pero para eso tenemos que estar atentos, importante de lo que está sucediendo. Y es importante que tomemos una oportunidad para reflexionar sobre todo los profundos acontecimientos que están marcando la cotidianidad, cosas que están sucediendo que nos están afectando, pero que por esta extraña condición de vida aquí en los Estados Unidos, donde vivimos bien, vivimos con alegría, vivimos con cierto desahogo, padeciendo todas las inclemencias del gobierno saliente con la parte que nos frustraron con la economía, etcétera, etcétera, sino que es la estabilidad emocional la que ha puesto en juego, la que nos han tirado al piso, la que han hecho con nosotros lo que a esta gente le ha dado gana, y que nosotros aún seguimos tranquilos. Y ahora, contra el triunfo del presidente Trump, estamos más, pero más sobre todo alegres, eufóricos, de que todo está resuelto, que estamos notando continuamente el efecto Trump a nivel no de los Estados Unidos, a nivel del mundo entero, donde todas las fuerzas se están tratando de reajustar ante una realidad, que es lo que les viene arriba. Pero eso, mis amigos, lo que les viene es la esperanza sustantiva que tenemos. Pero todo el mundo ha como dado un paso atrás en lo que es la defensa, en lo que es buscar los compromisos de eterna. ¿Cómo utilizo las palabras más idóneas para esto? Para que no me malinterprete. En otras palabras, nosotros estamos jugándonos, estamos apostando todo a ganador. ¿Ganador quién es? Ahí lo pusimos y está respondiendo el mundo entero, y sobre todo las llenas peligrosas, los delincuentes de aquí están despavoridos. Pero eso es lo más peligroso que nosotros estamos enfrentando, y lamentablemente muchas personas o no lo ven o no lo quieren ver, o si lo ven están pensando de que va a haber alguien que va a poder controlar eso. ¿Y sabes qué, amigo mío? Solamente usted, y lo vuelvo a subrayar, es el único que está en la capacidad de defender su hogar, su familia. Y la comunidad de todos defienden a la nación. Pero que estemos en una sola misma página, estemos en una sola línea de defensa. Voy a tocar algunos puntos rápidamente porque no pretendo hacer muy largo estos programas, sino que, como siempre digo, estos no son programas de noticias, sino lo que traigo es la efervescencia que tengo por dentro. Lo primero que podemos recordar es que ahora recientemente ese ser oscuro, ese ser antipático, porque tengo que utilizar las palabras más caballerescas para esto, la de Nancy Pelosi. Según tengo entendido, se casó, tiene problemas en la cadera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Escuché una persona que dijo, ojalá que se muera.
No, 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 no. Yo le deseo larga vida para que, postrada ahí, a la edad que tiene, con la cadera rota, que ya sabemos que queda fuera de combate, porque entre una posible operación y una recuperación va para largo. Sí que lo que le deseo es que se quede ahí y que sufra en la cama, en su casa. Ese es mi mejor deseo para ella. Pero bueno, en caso de Nancy Pelosi, es uno que a muchos los pondrá triste, otros nos pondremos alegres. En el territorio que sea, ella va a pagar, bueno, no va a pagar mucho de todo el daño que ella ha hecho, pero evidentemente sí está enfrentando esto. Pero veamos otros aspectos que están sucediendo. El otro día, viendo un resumen de una noticia, pues salió de algo que ya viene de atrás, que es la nueva amenaza, la de producir continuamente esa inestabilidad a la paz, al peligro de una guerra nuclear, al metemiedo de una nueva catástrofe de salud. Acaba de pasar en Siria. Siria, país malo, pero estaba estable, había libertades, había libre ejercicio de religión, las mujeres tenían un estándar. Yo quisiera ver dónde están todas las feministas ahora de este país que no salen a hablar de lo que está pasando en Siria, donde el otro día en un noticiero había una mujer caminando ahí en la calle en Siria y de buena primera vienen estos tipos y le exigieron que tenía que poner el velo, si no, ya sabe lo que iba a pasar que en medio de la calle, porque ya ellos declarados van a imponer la ley Sharia. Y Gustavo, ¿para qué te pones a hablar de eso? Si eso está allá en Siria. No, lo que está sucediendo allí es una de la cantidad de comas sumadas que están pasando en el mundo, que todo eso nos va a afectar a nosotros. Porque si esto se desencadena en una guerra nuclear, después que caiga, no hablamos más. Porque estos medios, la luz, el internet, todo eso. Sí que dígame si usted no cree que esas cosas que pasan fuera nos puedan afectar. Esa guerra en Ucrania, culpable de este y de todo lo que representa él, porque él por sí, per se, no es nada, pero él es el veneno y la cara del veneno. Y si usted no lo sabe, se la ingeniaron para hacer unos recortes de presupuesto y le están mandando otro paquete de ayuda. ¿Usted sabe cuántas ayudas le han dado a Ucrania en este momento? 72. Búsquelo, haga un bugazo y investigue. 72 veces. Mas, sin embargo, a los miserables personas de los retiros del Seguro Social le aumentaron 2,5%. Hay un proyecto de ley en el Congreso que está parado para rescatar, como lo comenté en unos programas anteriores, en una cantidad de dinero efímera, pero importantísimo para que las personas pensionadas puedan sacar un poco la nariz fuera del agua. Pero 72 veces ayuda de este gobierno en la cara de esa pila de degenerados que están detrás, y que nosotros nos quedemos tranquilos. Por el otro lado, vi otra noticia, la investigué porque me llamó la atención y estamos otra vez bajo una alerta de una catástrofe de salud.
Una catástrofe de salud ahora con características de epizotia. Y usted no sabe qué significa la palabra epizotia, son las enfermedades de animales que se transmiten a humanos. Y entre esos, en Australia, se les acaba de perder, oigan eso, 323 viales de 3 virus diferentes, entre eso uno letal al 100%. Dicen las autoridades de salud de allá de Australia que ya eso lo tienen todo bajo control. Entre los venezolanos hay un dicho que dice: yo te aviso, Chirulí. Nos están destilando otra amenaza, otra bacteriológica, epidemiológica, viral. O sea, estamos como el pedazo de steak, de bistec, vuelta y vuelta. Nos dan vuelta de un lado y nos toman de uno. Nos tocan y nos dan de otro. Y nos echan un poco de salsa barbecue arriba. Y todos nosotros después, sí, ajá. Nosotros no podemos seguir en esa historia, mis amigos. Nosotros estamos enfrente de unos degenerados que pululan 25 horas al día. De las 24 ellas se le ingeniaron y crearon una hora más. Y ellos se la pasan conspirando contra los intereses de esta nación, nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Y cuando ellos logran en contexto dañar la nación, nos están dañando a nosotros. Están dañando a nuestra familia, están nuestra descendencia, y nosotros estamos en manos de anormales. Cuando señalo a este engendro, estoy arrastrando a todas las personas que ustedes saben que están detrás, todas esas personas que sí están coludidos en el mal, en todas las entes legales de esta nación, porque a todos esos niveles se han infiltrado. Que nos lleven quien nos trajo. Otra noticia más en los últimos días es la historia de los drones. Que los drones, yo creí que esto tenía 2, 3 días, no, tiene más de un mes que ya viene dando vueltas. Y ya no solamente aparecen arriba de una ciudad, ya hay dos. Y sabes qué, Gustavo, porque estás hablando ya bobería, ya esto lo sabemos. Señores, estamos en presencia de fuerzas oscuras. Lo repito, están deliberadamente conspirando contra la nación, por consiguiente contra nosotros. Debemos estar alerta, debemos abrir los ojos, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y pelear la defensa de nuestros hogares, porque estamos a punto de sucumbir. Olvídese del triunfalismo de que ganamos las elecciones y que por consiguiente nuestro paladín va a resolver. Sí, tiene todas las mejores intenciones del mundo. Sí, tiene las mejores personas con las cuales se está uniendo. Pero recuérdense, estamos en presencia de fuerzas oscuras. Estamos en presencia de gente que están conspirando, que además están preparándose entre ellos para blindarse. Si no, vean eso de este anormal en la cuestión o en lo referente a los indultos. Indultó a su hijo y como padre le tendría que decir, bueno, imagínense, es el hijo. Pero como presidente de esta nación, cometer ese exabrupto. Y no solamente que está indultando al hijo, sino que hay un chorrero de delincuentes que van a ser indultados. Y la mejor prueba
de que son culpables, que aquí no estamos hablando de 3, 4, 5 personas que van a indultar. Dicen que hay entre un promedio de 1.500 personas. Imagínense. Y eso solo de las cabezas, porque siempre los de abajo los van a dejar embarcados. Abra los ojos. Delincuentes perdonándose a sí mismos. O sea, la historia, el ratón cuidando el queso. Ellos se tapan. En unas declaraciones que hizo en la entrevista que le hicieron recientemente a Bill Clinton, le preguntaron que si él no creía que sería oportuno que aprovechar y ellos fueran también indultados. Cuando dice ellos, Bill Clinton y Hillary, la Hillary Clinton. Y el anormal también de Clinton, el hipócrita, dijo, eso está mal que hagan los indultos porque están dando fe de que son culpables. Lo está diciendo lo descarado, pero se pone la flor y dice, si usted lo ha visto, si no, véalo ahí en YouTube, está en uno de los programas. Dice, pero es que a nosotros, a ella y a mí no tienen que indultarlos, de nosotros estamos bien, estamos dentro de la ley, estamos todos. Imagínense, recuérdense que los Clinton tienen ese departamento muy especial de que ayudan a la gente en el momento de dolor a pasar al otro plano. Departamento de arreglos celestiales, que a ellos no hay que indultar, pero que los que están indultando son porque son culpables o le están dando fe de que son culpabilidad. Yo no sé cómo vamos a entender para salir de esto. La única forma de salir de esto es bajarnos de esa nube y venir a la realidad. Sí, tenemos un país y le hemos dado un mandato a un individuo que estamos confiados en la providencia. Confiamos y tenemos fe en nuestro Creador, en las deidades que usted quiera creer. Pero tenemos un plano de tranquilidad desde el punto de vista, pero ese es el lado positivo de nosotros. El lado negativo, el lado neutro, el lado que debería estar ojo visor en todo momento, nos dice que estamos en presencia de personas oscuras. Y lo repito nuevamente, que deliberadamente están conspirando 25 horas al día. Nosotros tenemos 24. Ellos nos llevan 1 hora adelante en su plan de maldad. Atentaron en 2 o 3 oportunidades contra la vida y resulta ser que van a seguir. Estamos esperando que se apoderen, llegue el nuevo gobierno y se apodere de todos los, no voy a utilizar la palabra apoderarse, tomar posesión, porque decir lo otro suena como a presión. No. Nosotros le dimos un mensaje, le dimos un mandato, le dimos una autoridad y queremos que la ejerzan. Y para terminar, y bajo ese concepto de que le dimos una autoridad para que la ejerza, está el problema de la frontera. Desde el principio ha sido el bastión principal o uno de los bastiones principales del presidente Trump y todo el mundo votó. ¿Sabes qué? Hay un precepto que dice ojo por ojo, diente por diente. A buenos entendedores, pocas palabras. Y por el otro lado, hay otro más light, más humano, que dice justos pagan por pecadores. Y esa es la parte triste de la historia, mis amigos, que dentro de ese gran grupo de personas que han entrado ilegal, no hispanos solamente, porque aquí no solamente han entrado hispanos, que han entrado chinos, serbios, rusos,
chinos, de todas partes del mundo han entrado. Y dentro de esa gente que han entrado un gran número de personas de buena fe, de buenas intenciones, pero que fueron sorprendidos y manipulados por los entes del mar, por esas fuerzas oscuras, para atraerlos y crear una desestabilización aquí en el país. Y a la vez trajeron a todos los delincuentes, a todas las personas que estaban en las clínicas de salud mental. ¿Qué les voy a decir que ustedes no conozcan la historia? Y ahora viene un momento en que hay que arreglar. Con el dolor de mi corazón les voy a decir lo siguiente. Hay un precepto que dice, el interés, escuchen bien, el interés de la mayoría prevalece por el de la minoría. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría tienen que ser preservados y hay una minoría que no. Y tristemente en esa minoría sabemos que hay muchas personas que son de bien, pero que por la razón que sea el país demanda que el interés de la nación, el interés de la mayoría de los que nacieron aquí o que vivimos aquí o que juramos por esta nación, que es nuestro hogar y que por consiguiente la ley tenga que prevalecer. Así que lamentablemente, con el dolor de mi corazón y el dolor de muchísimas personas, justos pagarán por pecadores. Yo creo que a la final del túnel, después de que limpien la cantidad de delincuentes que hay, que creo que jamás se podrá limpiar por completo, pero por lo menos el estigma de la mayoría se irá para afuera. Entonces vendrá algo que podrá solucionar, pero el saneamiento tiene que venir. Y ya están los de la oscuridad planeando cómo torpedear eso. No se haga eco de la oscuridad. Usted es la luz. Usted pertenece a la luz. Usted votó por la luz. No se, no se tape con la oscuridad. Quítese las vendas y vea las cuestiones con la realidad. ¿Cómo es que dice el dicho? Bájate de esa nube y ven a la realidad. Tenemos que quitarnos un poco del corazón. Somos humanos, no podemos. Pero en este momento, el interés de su hijo, de su hija, de sus nietos, yo reitero, debemos estar alertas, debemos abrir los ojos, hacer nuestro mejor esfuerzo, pelear la defensa de nuestro hogar, porque de eso depende que ellos, nuestro futuro, nuestra descendencia, puedan llevar una vida mejor. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por eh, aguantar todas estas cosas que yo digo. Estoy seguro que si usted ha llegado a este momento final del programa, porque usted está en la misma página que yo. Yo siento un dolor en mi corazón de ver cómo el país que yo vine aquí hace 30 y tantos años es totalmente diferente a lo que hay hoy en día, desfigurado completamente, y no me da la gana de que estos individuos destruyan ese panorama, ese paraíso en el cual yo llegué. Y según dicen que cuando yo llegué ya tenía muchos defectos, pero comparado con lo que hay hoy en día, depende de usted, depende de usted, depende de usted. Y óbvise, como dice, cuando usted señala a una persona, tres te están, uno no sabe, pero tres te están acusando. Usted y tres, yo, somos los responsables de que esto camine en una forma diferente. Estamos siendo atacados sin piedad y es que ellos están dispuestos a todo. ¿Está usted dispuesto a defenderse? Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN, American Freedom Network, su capítulo TV, su capítulo radio. Gracias por seguirnos. Y lo único que me cabe en este momento agregar es
la esperanza de que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still